Qué hermoso es Dios, qué precioso es el Señor. Una nueva mañana para bendecir y exaltar el nombre de Dios. Hoy quiero hablarte sobre el cántico de Ana en primer libro de Samuel, el capítulo 2, el verso 1. Un cántico que vino después de mucho tiempo de sufrimiento, donde Ana vivió una esterilidad y a causa de esa esterilidad no le podía dar hijos a ese esposo que tanto amaba, que era Elcana. Y ella con todo su corazón oró al Señor, clamó por un hijo e hizo una promesa que si Dios le daba ese hijo, se lo permitiera tener por cierto tiempo, y después de este tiempo ella se lo entregaría al Señor nuevamente. Pero hay un cántico que muestra la palabra allí en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1, y es lo que quiero que analicemos hoy, porque dentro de este texto hay algo muy profundo que ella de todo su corazón le estaba diciendo obviamente al Señor, y es el cántico que debe haber en cada uno de nosotros, no solamente después de ver la gloria de Dios, sino en cada momento en que sepamos realmente que somos sus hijos, que reconozcamos fielmente que Él está ahí y que podamos elevar ese cántico, esa oración a Dios, donde podamos constantemente estar glorificando el nombre de nuestro Señor. Dice el verso 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Cómo no iba a estar feliz esta mujer después de ese tiempo de no poder concebir y que en su vientre estuviese esa criatura que era Samuel, un hijo que llamó con todas sus fuerzas? ¿Cómo no iba a exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo su corazón no se iba a regocijar? ¿Cómo nosotros no nos vamos a regocijar en Dios viendo la gloria del Señor día tras día, su amor, su misericordia, su provisión, su bondad? ¿Cómo no vamos, obviamente con nuestros labios, sí, a enaltecer el nombre de ese Dios único y verdadero? Ella le decía, mi poder se exalta en Jehová. Y ojo con esa frase, mi poder. No era el poder del ser humano, era el poder de Dios en la vida de ella, porque el poder de Dios había actuado sobre su vientre. De un vientre estéril Dios había hecho que ella tuviese esa criatura durante 9 meses, y que después de esos 9 meses ese niño pudiese nacer y ella pudiera ver el milagro de Dios, como el Señor había escuchado su oración. Dios escucha nuestras oraciones. No es tu poder, no es mi poder, es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y por eso ella decía, mi poder se exalta en Jehová. A Él le doy toda la gloria. Todo lo que ha pasado en mi vida es para la gloria del Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y esta frase es tremenda, porque ¿quién era su peor enemigo? Era Penina, la otra esposa de Elcana. Una mujer que sencillamente, al poderle dar hijos a su esposo, ¿sí?, hacía que el corazón de Ana se irritara, ¿sí? Tenían contiendas continuamente. Yo me imagino esa escena, pero aquí ella reconoce y dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O sea, ella finalmente pudo mostrar que Dios estaba con Ana, que el Señor estaba con ella. Ella le contaría a muchos que Dios había escuchado su oración, así como Dios escucha tu oración, así como tú puedes dar testimonio, así como tú puedes glorificar el nombre del Señor. Tu boca se debe ensanchar sobre todos aquellos que han hecho burla de ti algún día, sobre todos aquellos que han menospreciado a Dios en sus corazones, pero que tú puedas enaltecer el nombre del Señor, ¿sí? Ensanchando tu boca sobre tus enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella pensaba y decía, estoy feliz, obviamente, por lo que tú has entregado en mi vida, pero he visto tu salvación, he visto que tú has estado conmigo, Señor. Qué bonito saber que Dios escucha nuestras oraciones. Qué bonito saber que Dios no es ajeno al dolor, al momento difícil que tal vez estamos pasando, sino que definitivamente el Señor está allí con cada uno de nosotros y Él responderá a cada una de tus oraciones.
Dice el verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué bonita esta expresión. No hay santo como Jehová. Era una manera de decirle a Dios, tú eres el único santo. Era una manera de decirle, perdóname, Señor, porque yo también he pecado. Cuando ella permitía que Penina le irritara, ella pecaba delante de Dios. Pero ella reconocía al Santo de Israel, ella reconocía la santidad de Dios. Y eso es algo que debe estar en la oración del Hijo de Dios, diciéndole solamente tú eres santo, no soy digno de tu amor, no soy digno de tu perdón. Perdona mis pecados, Señor. Pero que seas tú, Señor, allí glorificándote, Dios, de una manera grande, de una manera poderosa, y que tú puedas reconocer esa santidad al 3 veces santo sobre tu vida. Y ella decía, es que no hay otro fuera de ti. Y yo quiero decirte es que no hay otro fuera de Dios. Él es el único. Él es el verdadero. Él es el Dios de imposibles. Él es el Dios que te formó en el vientre de tu madre, así como Samuel fue formado en el vientre de Ana de una manera sobrenatural. Pese a la esterilidad que ella tenía, Dios reveló su gloria. ¿Cómo ella no iba a decir es que no hay otro Dios fuera de ti? Tú eres el único y eres realmente el verdadero. Y aparte de eso, ella dice, es que no hay refugio como el Dios nuestro. Él es el verdadero refugio. Por eso, como hijos de Dios, no nos podemos refugiar en otras cosas. No nos podemos refugiar en las cosas de esta tierra o podemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. El refugio tú lo debes encontrar en Dios. El refugio tú lo debes encontrar fielmente en el Señor. Allí Él nos tomará de sus brazos, nos alzará, nos consolará, nos dará la fortaleza que necesitamos. No te refugies en lo que no va a dar fruto sobre tu vida. Refúgiate en los brazos de tu Padre, porque los brazos de tu Padre están esperando por ti. En el momento más difícil, Ana clamó delante de Dios, lloraba, gemía delante de la presencia de Dios, y dice que aún con sus labios cerrados, tanto que el sumo sacerdote pensó que ella estaba tal vez embriagada, pero era el dolor profundo que había dentro de ella, y el único que podía darle ese consuelo era Dios mismo. El único que puede entregarte hoy consuelo es Dios. Nadie más sino Él, solamente el Señor. Él es el único que puede entregarlo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es que Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. ¿Por qué ella diría estas palabras? Ella reconocía nuevamente, como te decía, que en algún momento, ¿sí?, hasta su fe había faltado. En esos momentos difíciles en que el Cana llegaba y daba obsequios a Penina y a sus otros hijos, ¿qué sentiría Ana en su corazón? Yo creo que de ella salieron muchas palabras, porque ella con todo su ser deseaba darle un hijo a su esposo. Ella sabía que el Cana realmente la amaba, pero salieron palabras tal vez con grandeza, con altanería. Y por eso es que ella menciona en este pasaje esto. Es como si estuviera diciendo, en los momentos difíciles no permitas que tu corazón y tu boca te haga pecar. No seas altanero, no desafíes a Dios, no te olvides del poder de Dios. Permítele realmente en esta mañana al Espíritu Santo que tú te puedas reconciliar con Él. ¿Cuántas veces has entrado en disputa con Dios? ¿Cuántas veces tus palabras han sido altaneras? ¿Cuántas veces tus palabras han sido arrogantes? Como diciendo al Señor, no te necesito, yo podré salir solo avante de esta situación, de esta circunstancia. Pero antes que eso, hermano, nuestras palabras con Dios deben ser de humildad, de reconocer que Él es un único grande, de reconocer que Él es el único majestuoso, poderoso para hacer las cosas. No permitas que con tu boca peques delante de Dios en esos momentos difíciles como el que Ana vivió en un momento determinado. Y ella da la razón, dice, porque el Dios de todo saber es Jehová.
Ella estaba reconociendo en ese momento y estaba diciendo, Dios permitió que por cierto tiempo yo no le diera hijos a mi esposo, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Después de que ella entregó nuevamente a Samuel, el Señor le premió, le dio otro hijo. El Señor estuvo allí con ella, estuvo allí con su esposo, ellos fueron gozosos, felices. Dios sabía sobre el futuro y Dios es el único que conoce el futuro. Antes de hablar con arrogancia, antes de hablar con altivez, permita que tu lengua se refrene. Reconoce que Dios está en control de todas las cosas. Reconoce que el Señor es el único que va a poder hacer algo en la situación en la que tú estás viviendo. Y ella dice, es que a Él es el que le toca pesar las acciones. Él coloca las acciones sobre una balanza. Y a veces las acciones del hombre no van a ser las más correctas. Pesará más lo malo, pesará más lo perverso, pesará más lo que no proviene obviamente del corazón de Dios. Ojalá Dios coloque sobre la balanza nuestras acciones y pesen más nuestras acciones que glorificaron el nombre del Señor, que supieron esperar en Él, que supieron realmente depender de Dios, creer a su palabra y creer a sus promesas. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Te das cuenta la similitud que ella hace? Dice, los fuertes con sus arcos fueron quebrados. De nada le sirve al hombre su propia fortaleza. Esa fortaleza puede ser derribada en cualquier momento, pero los que se veían débiles se ciñeron de poder. ¿Del poder de quién? De Dios. ¿Qué hizo Ana en el momento más crítico? Ella buscó a Dios. Ella, como débil humanamente, se ciñó de poder, buscó la respuesta en Dios. Asimismo, nosotros debemos buscar la respuesta en el Señor, porque Él es el único realmente que podrá hacer algo. El verso 5 dice, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Nuevamente como que hace referencia obviamente a Penina, ¿no? Y dice, la que se veía fuerte, la que tenía muchos hijos, ahora languidece, desfallece. Y te lo he dicho en otras ocasiones, este mundo gira como una rueda. El hecho de que tú estés viviendo un momento difícil no quiere decir de que siempre te vayas a quedar en esa condición. Va a llegar el momento en que sencillamente el hambriento deja de tener hambre. Va a llegar el momento en que ese hambriento sea saciado. Va a llegar el momento en que la provisión de Dios esté, en que la gloria del Señor se manifieste. ¿Qué deben hacer sus hijos? Esperar pacientemente. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y de la angustia, del lodo cenagoso, y puso luego mis pies en lugar firme. Espera pacientemente en el Señor. Dios saciará tu hambre, Dios saciará tu sed, Dios responderá al clamor de tus oraciones. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Y acá ella reconoce quién es el dador de la vida. El único que podía colocar en su vientre una criatura era Dios. El único que podía hacer ese milagro era el Señor. Él es el que daba la vida a Samuel. Un gran hombre que Dios usaría de una manera sobrenatural para la gloria y para la honra suya. Dios lo sabía perfectamente. Él es el que da la vida. Dios es el único que la quita. Y ahí entiendo que el ser humano debe esperar solamente en Dios. Nosotros partiremos de esta tierra en el momento en que Dios lo quiera. No nos iremos antes ni nos iremos después. Estamos en Él y esa es la seguridad que tenemos. Que solamente estando en Él y habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la esperanza de vida eterna. Él es el que hace descender al Seol y hace subir al lugar de los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. Él es el que sencillamente da la vida. Él es el que sencillamente
quita la vida. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y eso lo hablábamos ayer, ¿no? Él, ¿qué hace? Empobrece, pero también enriquece. ¿De qué depende? Depende de ese ser que busca realmente a Dios. Ese que busca a Dios, Dios irá mostrando su gloria, Dios irá mostrando ese fructificar en su vida, ese crecimiento. Pero si hay alguien que deja de buscar a Dios, la pobreza le llegará como hombre armado. Él abate, pero también enaltece. A veces Dios tiene que abatir. Y en esta oración, en este cántico que ella hacía, ella reconocía eso. Ana estuvo abatida durante mucho tiempo, pero Dios también la enalteció. Dios premió su fe, Dios premió su constancia. Dios vio el corazón de esta mujer rendido, humillado ante él. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió su palabra. Aquel que se humilla será enaltecido. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos. Si tú te humillas genuinamente delante de Dios, vas a ser enaltecido para la gloria y para la honra del Señor. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas al mundo. Amén y amén. Él levanta del polvo al pobre. Es la misma idea, Él enaltece. Él nos muestra que en Él las cosas van a ser distintas. Él nos muestra que caminando con Él nos va a exaltar, Él va a tener piedad del menesteroso, Él sencillamente se va a glorificar y nos va a colocar en lugares de preeminencia, con príncipes, nos dará honor, nos dará nombre que será el nombre que nosotros exaltaremos precisamente a Jehová. Él sencillamente mostrará su gloria, como lo dice acá la escritura, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Lo que la palabra está mostrando acá es que sobre él está cimentada esta tierra. Y sus hijos podemos estar confiados, seguros que siempre habrá un mañana mucho mejor para todos nosotros, porque somos la niña de sus ojos, porque somos su especial tesoro. Y termino con esto. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Te das cuenta cómo ella decía? Él es capaz de guardar los pies de sus santos. Él nos guarda de lo malo. Y dice, nadie podrá ser fuerte en su propia fuerza. Tal vez Ana en un comienzo trataba de resistir todo lo que estaba sucediendo, pero ella se dio cuenta que no podría lograrlo, que si Dios no estaba con ella definitivamente, no iba a ser fortalecida y no iba a ser llevada de la mano de Dios. Asimismo nosotros debemos encontrar toda nuestra fuerza en el Señor. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dios quiebra los adversarios. Dios sencillamente sigue gobernando desde su trono celestial. Él juzgará al impío, al malvado. Él dará poder a su rey, y allí rey muestra a Dios mismo. Para mí esto es como una referencia ya hacia Jesucristo, sin que ella lo supiera directamente. Dios mismo, el Padre, daría poder, obviamente, a su rey. Él exaltaría el poderío de su ungido. A él le daría todo el poder y toda la autoridad. Y como lo dice allí la carta a los Filipenses, el capítulo 2, Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios nuestro. Aleluya. Ahí está Dios. Ahí estaba el Señor. Samuel, el motivo de una oración. Y Ana jamás se llegó a imaginar
que Dios tomaría la vida de su hijo de esa manera. La escritura dice allí en el verso 11 que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Un pequeño niño con el sumo sacerdote, siendo enseñado desde niño en las labores, en los oficios sacerdotales, porque Dios tenía un propósito. El hecho de que Ana haya vivido una circunstancia fuerte y que por un instante en su vida sus ojos no vieran la gloria de Dios, no quería decir de que Dios no se fuese a manifestar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Por mucho tiempo no vemos nada, pero eso no quiere decir que en un momento determinado Dios no se glorifique y muestre su gloria una vez más para nosotros, para nuestras generaciones. Que este cántico nos ayude a exaltar el nombre del Señor, nos ayude a ver su gloria, en dónde está nuestra fuerza, en dónde está nuestro poder, y que podamos saber con certeza que todas tus oraciones están siendo escuchadas delante de la presencia de Dios. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Hoy oro agradeciendo, Dios, por todo tu amor, por toda tu fidelidad, por tu misericordia sobre la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por los momentos difíciles que nos has permitido pasar a todos. Gracias porque has sido allí donde hemos podido orar, donde hemos podido clamar y depender de ti, y saber esperar en tu respuesta, poder confiar de que tú siempre harás algo. Porque la buena obra que tú comenzaste en todos nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Y aunque muchas veces no entendemos lo que está sucediendo, tú sigues sentado en tu trono, gobernando con justicia y con equidad. Yo te doy gracias, te doy la gloria y el honor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Que esta palabra traiga fortaleza a tu vida. Que ores, que clames, que alabes a Dios en la adversidad, en la prueba, en la tormenta. Porque un día, te lo aseguro, verás la gloria del Dios vivo. El Señor te guarde y te bendiga grande, poderosamente.